para trabajar un tema más, el cual posiblemente ustedes se recuerdan porque esta información que tengo aquí nos hace recordar de qué tema se trata, ¿no? Aquí estamos hablando de la escala, ¿no? 1 es a 10, ¿no? 1, ¿qué cosa representa? Es la medida del objeto en el dibujo y 10 representa la medida del objeto real. Siempre necesitamos convertir unidades, ¿no? De longitud. En este caso tenemos el convertor de unidades. Estamos viendo dos dibujos a escalas diferentes y estamos viendo el plano de una casa. El tema que vamos a trabajar es determinamos y representamos escalas para resolver situaciones cotidianas. Cuando nosotros quisiéramos dibujar algún objeto grande o algún objeto pequeño, vamos a necesitar de la escala. ¿Por qué? Porque como nos dicen acá, si quisiéramos dibujar el sol, va a ser imposible dibujarlo a su tamaño natural, en el cuaderno, porque es demasiado grande. Pero como existe el tema de escalas, sí lo puedo dibujar, ¿no? Ahora, si tengo un objeto muy pequeño, como una célula, tan pequeñito que a mis ojos se va a poder ver, no se va a poder observar, ¿no? Solamente esto lo va a observar de repente un microscopio. Pero para estudiar esa célula vamos a tener que hacer el dibujo más grande, ¿no? Para esto nos sirven las escalas. Entonces, ¿qué cosa es la escala? Es la relación matemática que existe entre la longitud del dibujo y la longitud, ¿no?, en la realidad. Tenemos la relación, ¿no?, longitud del dibujo sobre la longitud en la realidad, dibujo sobre la realidad, o también puedo decir escala es igual a la longitud del dibujo, 2 puntos, longitud en la realidad. Si observamos este dibujo, estamos observando el sistema planetario solar, que ha sido pues dibujado en una escala pequeña, por eso que nosotros tenemos todo el sistema planetario solar en este simple pequeña hoja de papel. Los tipos de escala. Tenemos 3 tipos de escala: la escala de reducción, la escala natural y la escala de ampliación. La escala de reducción, como su nombre mismo lo dice, sirve para reducir objetos grandes, ¿no? Pero al dibujar esos objetos grandes en nuestro cuaderno o en una hoja de papel, esos objetos tienen que mantener su proporción, ¿no? Deben estar manteniendo siempre las proporciones, porque yo no puedo dibujar una cosa desproporcionada, ¿no? Por ejemplo, si dibujamos a una persona, ¿no?, por ejemplo, yo no le voy a hacer la cabeza más grande, los ojos más grandes, no, siempre tiene que mantener su proporción. Las escalas de reducción utilizan estas escalas: 1 es a 2, 1 es a 5, 1 es a 10, etc. En la escala de reducción siempre el denominador va a ser mayor que el numerador. Ejemplo de planos de reducción: por ejemplo, cuando necesitamos hacer una casa, lo primero que vamos a hacer es el plano, y ese plano va a estar en una hoja de papel, ¿no?, porque la casa es tan grande que necesitamos hacer un plano, una escala, tenemos que reducir. Tenemos los planos de los mapas. Por ejemplo, acá estamos observando el mapa del mundo, tan pequeñito, ¿no? Pero el mundo no es así. Pero para dibujar esto se ha tenido que hacer uso de la escala. Los planos del sistema planetario solar, ustedes han podido observar en la diapositiva anterior, ¿no?, tan pequeñito, ¿no?, representado. 1 es a 2, significa que el dibujo tiene la mitad del tamaño real, ¿no? En la escala natural, cuando el dibujo se realiza a tamaño real, es decir, ni se amplía ni se reduce, ejemplo, 1 es a 1. La escala de ampliación, ¿para qué sirve, no? Para ampliar algunos objetos pequeños, como en este caso tenemos, ¿no?, a los microchips, los dibujos de los microorganismos, el dibujo de una célula, dibujo de piezas muy pequeñas, por ejemplo, ¿no? Las escalas de ampliación, 10 es a 1, 5 es a 1, 2 es a 1, ¿no? Entonces, 10 es a 1, por ejemplo, ¿no?, significa que el dibujo es 10 veces el objeto real, ¿no? Aquí está ampliando, ¿no?
Eso es lo que hace la escala de ampliación. Tenemos los ejercicios, vamos a hacer algunos ejercicios. Te dice acá, completa la siguiente tabla teniendo en cuenta que la escala es 1 es a 1000. Me dan esta tabla, me dan el dibujo 26 centímetros, 0,05 metros y la medida real 11 kilómetros. Lo que está rellenado de rojo es lo que ya se ha trabajado y se ha puesto los resultados en esta tabla. A ver, me dan 26 centímetros, ¿no? Y yo voy a hallar la medida real. Para eso ya conocemos la relación, ¿no? La escala es igual al dibujo sobre la realidad. Entonces, reemplazo la escala. ¿En qué escala estoy trabajando? En 1 es a 1000. Ahí está, escala, estoy reemplazando 1 es a 1000. Igual, el dibujo, ¿cuánto mide en el dibujo? 26 centímetros, en la realidad no conozco, ¿no? Entonces hemos formado esta equivalencia. Entonces de aquí vamos a obtener, ¿no?, que X va a ser igual a 26.000 centímetros, ¿no? Entonces 26 centímetros en el dibujo, trabajando a escala 1 es a 1000, equivale a 26.000 centímetros en su medida real. Ahora vamos a trabajar 11 kilómetros. Pero como si ustedes se dan cuenta, anteriormente hemos trabajado, las escalas o las unidades deben ser las mismas. Yo no puedo trabajar kilómetros, ¿no?, y sabiendo que la escala me han dado aquí en centímetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El kilómetro vamos a convertirlo a centímetros. Entonces estamos trabajando acá, convertimos kilómetros a centímetros. Empezamos, 11 kilómetros. Ya hemos dicho, para desaparecer los kilómetros vamos a multiplicar por la equivalencia, ¿no? Pero siempre si el kilómetro está en el numerador, para simplificar el kilómetro debe estar ahora en el denominador. Entonces digo, ¿no?, estamos multiplicando por un kilómetro tiene 1000 metros. Pero yo no necesito en metros, necesito en centímetros, sigo multiplicando. Por un metro tiene 100 centímetros. Entonces ahora sí simplificamos, ¿ve? Kilómetro, kilómetro, metro, metro, y he obtenido la medida en centímetros. Entonces fácil, acá es la multiplicación, ¿no? Simplemente lo abreviamos. 11 por 1, 11. ¿Cuántos ceros le voy a agregar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahora ya estoy obteniendo en centímetros, ¿no? Dividido entre 1, porque acá el denominador siempre va a ser 1, 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Simplemente vamos a tener esta respuesta que va a ser equivalente a 1.100.000 centímetros, ¿no? Eso sería la respuesta. Entonces, 11 kilómetros, ¿no? En la realidad, teniendo la escala 1 es a 1000, corresponde en el dibujo 1100 centímetros. 2. Calcula la escala correspondiente en cada ejemplo de la tabla. Me dan el dibujo, me dan la medida real y me piden hallar la escala, ¿no? El dibujo en el primer caso es 1,4 centímetros, 700 metros. En el segundo caso 7 centímetros, 0,7 hectómetros. En el tercer caso 4 centímetros, 20 kilómetros. Como nosotros podemos observar, las medidas o las unidades son diferentes. Me dan centímetro, metro, centímetro, hectómetro, centímetro, kilómetro. Por lo tanto, tal como me dan, no puedo trabajar. Todas estas unidades las tengo que convertir a centímetros, ¿no? Porque debemos trabajar en la misma unidad. Empezamos con el primero, 1,4 centímetros. No voy a hacer ninguna conversión. Voy a empezar por 700 metros. Entonces, 700 metros, ¿ya? Vamos a simplificar metros. Entonces, metros pongo en el denominador. Un metro tiene 100 centímetros. Estamos multiplicando metros, simplifico metros, metros. Esto va a ser igual, 700 por 100 me va a dar 70.000 sobre, aquí el denominador ya sabemos que es 1 por 1, 1. Entonces dividido entre la unidad voy a tener 70.000 centímetros. Entonces 700 metros equivale a 70.000 centímetros. Vamos a pasar a 0,7 hectómetros. 0,7 hectómetros. Necesito simplificar hectómetros, entonces voy a
multiplicar por su equivalente, ¿no? Un hectómetro tiene 100 metros, pero yo necesito en centímetros, entonces voy a seguir multiplicando por un metro tiene 100 centímetros. Ahora sí simplificamos, hectómetros, hectómetros, metros y metros. Entonces me va a quedar 0,7 por 100 por 100, voy a obtener 7000 centímetros. Entonces 0,7 hectómetros equivale a 7000 centímetros. Nos falta 20 kilómetros. 20 kilómetros vamos a multiplicar por su equivalente, ¿no? Un kilómetro tiene 1000 metros. Seguimos multiplicando porque necesito los centímetros. Un metro tiene 100 centímetros. Haciendo la multiplicación del caso o simplificando, primero simplificamos kilómetros, kilómetros, metros y metros. Multiplicamos 2 por 1 es 2. ¿Cuántos ceros le voy a aumentar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, entonces estamos obteniendo, ¿no? 20 kilómetros equivale a 2 millones de centímetros. Ahora sí, recién hemos hecho la conversión de las medidas reales. Ahora sí, vamos a hallar la escala. Siempre trabajando con esta relación que ya conocemos, escala es igual al dibujo sobre la realidad. La escala, entonces reemplazo. Necesito hallar la escala, escala. Entonces, la medida en el dibujo es 1,4 centímetros, está aquí, sobre el dibujo en la realidad. El dibujo en la realidad no voy a poner 700 metros, sino vamos a poner el equivalente a centímetros. ¿Cuánto es? 70.000 centímetros. La escala no tiene unidades, ¿no? Simplificamos centímetro, centímetro, va a quedar 1,4 sobre 70.000. De esa forma yo creo que no lo vamos a dejar así. Hay que desaparecer la coma decimal, entonces multiplicamos por 10, me va a quedar 14. En el denominador por 10 me va a quedar 700.000. Tengo que multiplicar por 10 al numerador y al denominador para mantener la misma expresión. Le saco la séptima y al final vamos a obtener que la escala va a ser 1 sobre 50.000, ¿no? Haciendo las operaciones del caso. O también, ¿no? Aquí tenemos el decimal que hemos encontrado. Entonces la escala correspondiente a este primer recuadro va a ser 1 es a 50.000. En el siguiente caso vamos a trabajar igual, vamos a hallar la escala. La escala sabemos dibujo sobre la realidad, queremos hallar la escala. La escala es, ¿cuánto sería acá? 7 centímetros, que corresponde al dibujo, ¿no? Sobre la medida real, ya estos hectómetros convertidos a centímetros es 7.000. Simplificamos centímetros en el numerador, centímetros en el denominador, va a ser igual a 7 sobre 7.000. Le sacamos la séptima, va a ser igual a 1 sobre 1000. Entonces la escala, ¿no? Vamos a obtener que es igual a 1 sobre 1000. Y trabajando la última parte, ¿no? 20 kilómetros, que ya está convertido, entonces reemplazamos la escala en el dibujo, la medida en el dibujo es 4 centímetros, tenemos aquí, sobre la medida no real, 20 kilómetros, que es equivalente a 2 millones. Entonces, centímetros simplificamos, centímetros en el denominador, esto va a ser igual a 4 sobre, ¿cuánto va a ser igual acá? A 2 millones, ¿no? Entonces yo voy a sacarle la cuarta, en el numerador y en el denominador voy a obtener 1 sobre 500.000. Entonces la escala, ¿no? que corresponde a estas medidas es 1 es a 500.000. Si nosotros podemos observar esta escala, podemos dar respuesta si corresponde a una escala de ampliación o de reducción. ¿A qué escala pertenece? Corresponde, esta es una escala de reducción, ¿no? Pasamos. Tenemos la siguiente propuesta, me dice, la imagen es la representación a escala de un campo deportivo, haya las medidas reales. A ver, hallamos el largo del campo deportivo, nos dan las medidas aquí, ¿eh? El largo, el ancho, ¿no? Y acá tenemos algunas medidas. Entonces, cuando nos dan las medidas, no tenemos ningún inconveniente, entonces simplemente seguimos trabajando. A ver, hallamos el largo del campo deportivo. La escala, ¿no? Conocemos esta relación, dibujo sobre la realidad. La escala, estamos observando aquí, es 1 es a 1400.
Ahí está. Reemplazo el valor de la escala. Escala 1 es a 1400, como en el dibujo, ¿cuánto vale el largo en el dibujo? 8 centímetros. 8 sobre X. En la realidad necesito conocer. Despejando tengo que X va a ser igual a 1400 por 8 sobre 1. Esto va a ser igual a 11.200 centímetros, ¿no? Y esto convertido en metros, simplemente la división entre 100, quedaría 112 metros, ¿no? Hallamos el ancho del campo deportivo. El ancho del campo deportivo aquí equivale a 5 centímetros, ¿no? La misma relación, la escala es 1 es a 1400, como 5 es en el dibujo, 5 centímetros, y en la realidad no conozco. Despejando voy a obtener que X va a ser igual a 1400 por 5 sobre 1. 1400 por 5, el resultado va a ser 7000 centímetros. Ahora, hallamos el diámetro del centro del campo, ¿no? Aquí nos han dado el diámetro, ¿no? Del centro del campo. Entonces, igual, la misma relación, la escala 1 es a 1400, como 1,4 no conozco en la realidad. X va a ser igual a 1400 por 1,4 sobre 1. Esa multiplicación va a ser igual, ese producto, a 1960 centímetros, ¿no? Hallamos el largo de la línea de la meta, ¿no? Esto es el largo de la línea de meta, que en el dibujo equivale a 2,9 centímetros. Trabajando entonces en la escala 1, reemplazamos. Escala es 1 es a 1400, como la medida en el dibujo es 2,9 y necesito conocer la medida real. Esto va a ser, despejando X va a ser igual a 1400 por 2,9 sobre 1. El producto va a ser igual a 4060 centímetros, ¿no? Entonces, nosotros a través solamente de la aplicación de esta relación, esta fórmula que conocemos, estamos hallando las medidas reales de este campo deportivo. Ahora, ustedes responderán, ¿no? Si las medidas son reales, son reglamentarias o no, o solamente corresponde a trabajar a esta situación que nos han dado. Tenemos otra proposición y me dice: la figura es el plano de una casa dibujada a una escala de 2,5 centímetros a 4 metros. Es decir, 2 centímetros y medio del dibujo representan 4 metros de la medida real de la casa. Solución. A ver, nosotros tenemos aquí el plano de la casa, pero en este caso el plano de la casa está mudo, no tiene medidas. Cuando nos dan este tipo de problemas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y acá estamos poniendo algo importante. Dice, ¿no? Cuando no conocemos las medidas en el dibujo, cogemos una regla y medimos las dimensiones que luego serán las medidas del dibujo. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, ¿qué se hace? Cojo una regla de 30 centímetros, de 20 centímetros, las que ustedes puedan tener, y empezamos a medir. El largo total de la construcción. El largo total de la construcción medido con la regla va a ser igual a 8,4 centímetros, ¿no? He agarrado la reglita y he medido. Ahí está. Y eso es igual a 8,4 centímetros. El ancho total de la construcción. No me dan la medida. Entonces cojo una regla y mido el ancho. El ancho de la construcción, que en este caso va a ser 5,5 centímetros, medido con la regla. Entrada a la casa. Aquí está la entrada a la casa. No me dan la longitud. Por lo tanto, cojo mi reglita y voy a medir la entrada a la casa. En este caso, medido con las reglas, 1,5 centímetros. El ancho de la habitación principal. Buscamos la habitación principal. Aquí está el ancho. El ancho, igualito, medimos con la regla y vamos a obtener que es igual a 1,8 centímetros. El largo de la habitación principal, aquí está el largo de la habitación principal, en este caso medido con la reglita, va a ser igual a 2,2 centímetros. El largo del espacio en construcción, ¿dónde está? El largo del espacio en construcción, medido con la regla, es igual a 3 centímetros. El ancho del espacio de la construcción, aquí está el ancho del espacio de la construcción, ¿no? Medido con la regla, va a ser igual a 2,2 centímetros. El ancho del pasillo, que es donde está el ancho del pasillo, tenemos aquí
este ancho del pasillo es igual a 0,8 centímetros. Y el largo del patio trasero, aquí tenemos el largo del patio trasero, medido con la regla, va a ser igual a 2,9 centímetros. Entonces, cuando no nos dan las medidas y tenemos el dibujo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger una reglita y vamos a medir todas las dimensiones que me dan. En este caso, todas las dimensiones hemos cogido, ¿no? De todo lo que nos están indicando. ¿Ya? Ahora, como ya tenemos las medidas, ahora vamos a trabajar a esta escala. 2,5 centímetros es a 4 metros, ¿no? Y nos damos cuenta que aquí hay unidades diferentes. Aquí tengo centímetros y aquí tengo metros. Por lo tanto, son diferentes. Entonces, tengo que unificarlas. Entonces, estos 4 metros lo voy a llevar a centímetros. Entonces, simplemente sería 4 por 100, 400, ¿no? 2,5 centímetros es a 400 centímetros, trabajado ya en centímetros. Aquí hallamos las medidas reales de la casa, porque lo que hemos hecho anteriormente es hemos medido con la regla en el dibujo, ¿no? El largo de la construcción nos había dado 8,4 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que me piden? Hallar las medidas reales, me piden. Siempre teniendo la relación escala igual al dibujo sobre la realidad. La escala que me dan es 2,5 centímetros y me han dado 4 metros, ¿no? Pero esos 4 metros no lo puedo trabajar. Esos 4 metros se ha convertido a centímetros, que equivale a 400 centímetros. Igual, en el dibujo, el largo es 8,4 y lo que necesito es conocer en la realidad. Despejamos X, 400 por 8,4 sobre 2,5. Es igual a 3.360 sobre 2,5. Esa división va a ser igual a 1.334 centímetros, que es equivalente también a 13,34 metros. Entonces, 8,4 centímetros en la realidad equivale a 13,34 metros, pero teniendo en cuenta la escala 2,5 es a 400. El ancho de la construcción 5,5 centímetros. Igual forma, ¿no? La misma relación. 2,5 es a 400 como 5,5, porque ahora la medida en el dibujo es 5,5 es a X. Despejamos X, 400 por 5,5 sobre 2,5, me da 400 por 5,5, 2200 sobre 2,5. Esa división va a ser igual a 880 centímetros, que equivale a 8,8 metros. En la entrada de la casa, que es 1,5 centímetros. En el dibujo, en la realidad, ¿cuánto será? Reemplazamos, aquí tengo la escala, la medida en el dibujo sobre la realidad. Despejamos, X es igual a 400 por 1,5 sobre 2,5. Multiplicando el numerador, 600 sobre 2,5, y el resultado es igual a 240 centímetros, que equivale a 2,4 metros. El ancho de la habitación principal, que es, ¿no? En el dibujo, es 1,8 centímetros. Igual, la escala 2,5 es a 400, como la medida en el dibujo 1,8 centímetros, ¿cuánto será en la realidad? Entonces, simplemente trabajamos en aspa, ¿no? 400 por 1,8 sobre 2,5. El producto es igual a 720 sobre 2,5, igual a 288 centímetros, que equivale a 2,88 metros. El largo de la habitación principal es 2,2 centímetros. Reemplazamos la escala, que no cambia, la escala es la misma, el dibujo es 2,2 sobre X, ¿no? Y ese resultado, ese producto va a ser igual a 352 centímetros, o también puedo decir 3,52 metros. El largo del espacio en construcción, que es 3 centímetros, ¿no? Trabajando igualito, la misma relación, escala, dibujo sobre la realidad. Reemplazamos, la escala es la misma, no cambia. La longitud del dibujo es la que está cambiando en todos los casos. Entonces voy a despejando X, tengo 400 por 3 sobre 2,5, 1200 sobre 2,5, es igual a 480 centímetros, que también equivale a 4,8 metros. El ancho del espacio en construcción, que equivale a 2,2 centímetros en el dibujo. Reemplazando, ¿no? La escala, el dibujo, la realidad. Entonces voy a tener, despejando X, 400 por 2,2 sobre 2,5. Haciendo las operaciones vamos a obtener que esto va a ser igual a 352 centímetros, que equivale a decir que es igual a 3,52 metros.
El ancho del pasillo 0,8 centímetros, reemplazamos la escala, el dibujo, la realidad, x es igual 400 por 0,8 sobre 2,5. ¿No? 320 sobre 2,5, esto va a ser igual a 128 centímetros, que equivale a decir también es igual a 1,28 metros. El largo del patio trasero, 2,9 centímetros. En la realidad, ¿cuánto va a valer? La escala, ¿no? El valor en el dibujo, y en la realidad eso es lo que vamos a hallar. X va a ser igual a 400 por 2,9 sobre 2,5. Este producto va a ser igual a 1160 sobre 2,5. Esto es igual a 464 centímetros, que podemos también decir que es igual a 4,64 metros. Entonces, lo que hallamos no han sido las medidas reales, ¿no? Porque nosotros, en primer lugar, hemos hallado las medidas del dibujo. 5. Si la tarántula Goliat mide 20,32 centímetros de longitud de largo, completa la tabla y responde, sabiendo que la escala en el dibujo es 9,1. Aparte me dicen, ¿no? Si la escala del dibujo fuera 25:1, ¿cuál sería la longitud del dibujo en la tarántula Goliat? Aquí tenemos la tarántula Goliat, me dan este cuadrito, longitud del dibujo, en el primer caso me dan 4 de dónde salió y la longitud real. Bueno, la longitud real ya me dan aquí, 20,32 centímetros, ¿no? Y entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como me dan el dibujo, voy a coger mi reglita, ¿no? Voy a coger mi reglita y voy a medir, ¿no? El largo de esta arañita, a ver, ¿cuánto es? Entonces, el largo ha salido, la longitud en el dibujo sale 4 centímetros, ¿no? Entonces, ahora, si vale 4 centímetros en el dibujo, esta arañita, ¿cuánto medirá en la realidad? ¿No? Es la parte de rojo. Para eso hemos hecho la operación acá. Siempre trabajando con la misma relación. Escala es igual al dibujo sobre la medida del dibujo sobre la medida real. La escala me dan primero es 9:1. Si nosotros podemos observar acá 9:1, entonces diremos que es una medida de ampliación, porque el numerador siempre es mayor que el denominador, ¿ya? Entonces reemplazo. La escala es 9:1, como la medida en el dibujo me dan 4:1. La realidad no conozco, es x. X va a ser igual a 4 sobre 9. Esto equivale a 0,44. Entonces, la medida, la longitud real, ¿no? Es 0,44. Es tan chiquitita, pero como hemos ampliado 9 veces, voy a multiplicar por 9 y voy a obtener 4 aquí, ¿no? Ahora, aquí ya tenemos la medida real. Ahora, ¿cuál sería la medida en el dibujo en esta escala? 9:1, ¿no? Entonces, igualito, 9:1, reemplazo la escala, 9:1 es igual, la medida en el dibujo no conozco, pero sí tengo la medida real. Despejamos x, va a ser igual en aspa, ¿no? 9 por 20,32 sobre 1. Entonces, esto va a ser igual a 182,88. ¿En qué unidades estamos trabajando? Estamos trabajando en centímetros. Entonces, si la longitud real de esta tarántula Goliat es 20,32 en la escala 9:1, entonces la medida en el dibujo será 182 centímetros, 88. ¿Qué significa? Que a 20,32 le he multiplicado por 9 para obtener esta expresión. Ahora me voy a la otra pregunta, dice. Si la escala del dibujo fuera 25:1, ¿cuál sería la longitud del dibujo de la tarántula Goliat? Entonces acá, si la escala fuera 25:1, la misma relación, escala igual a la medida del dibujo sobre la medida en la realidad. Reemplazo 25:1 en el dibujo, me están pidiendo ayer, ¿no? La escala en el dibujo, la longitud del dibujo en la tarántula, ¿no? No conozco, pero sí conozco su longitud real. La longitud real es 20,32. Despejamos x, va a ser igual a 25 por 20,32 sobre 1. Ese producto va a ser igual a 508 centímetros, ¿no? Y esto en metros sería igual a 5 metros aproximadamente, ¿no? Habrá una araña de 5 metros. Yo creo que todas esas preguntas hay que respondernos. No simplemente aquí la escala. ¿Cómo es la escala? La escala es de ampliación.
hemos tenido que ampliar, ¿no? De acuerdo a la escala que nos han dado. Espero que nos sirva, ¿no? Para poder resolver nuestros ejercicios posteriores, como siempre agradeciendo el tiempo, ¿no? que le dediquen a ver a estos videos. Muchísimas gracias.